el día de hoy. Les agradezco a todos que hayan estado con nosotros, que estén con nosotros en el taller mensual, en el cual nos acompaña el doctor Ademir Agüero Delgado. Él es especialista en medicina de urgencia, realizó su residencia en el Hospital General de Zona número 16. Actualmente es adscrito al área de urgencias de este mismo hospital. Es presidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna, capítulo estatal de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. El día de hoy nos acompañará con una ponencia sobre interpretación gasométrica y pues le cedo el audio al doctor Ademir. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Nada más quiero confirmar que sí me escuchen bien. Este, Sí, se escucha bien. perfecto. Bueno, déjenme comparto. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí, ya se ve tu pantalla, Ademir. ¿No? Ok. Bueno, voy a dejar aquí abierto el espacio del chat porque pues este taller pues se trata de que todos estemos ahí eh, opinando, que estemos activos para, para que todos le saquemos un mayor provecho, ¿no? Pues lo que vamos a revisar es algo que la mayoría de nosotros ya sabemos hacer, es de las primeras cosas que aprendemos cuando estamos de internos, cuando somos estudiantes y vamos a realizar prácticas hospitalarias. Sí, es de las primeras cosas que nos enseñan y es de las primeras cosas que nosotros en nuestras áreas nos gusta enseñar, nos gusta, eh, pues ahora sí que sacar provecho de estos médicos estudiantes, estos médicos internos, para que realicen este tipo de procedimientos y nos aligera un poquito la carga de trabajo, pero también a ellos les enseña, les sirve mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar es precisamente esto sobre la interpretación de las gasometrías. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un pequeño viaje. Vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a acordarnos de aquella guardia que hayamos tenido en la cual tuvimos un chorro de ingresos, nos pasaron muchos pacientes de primer contacto, tuvimos un chorro de ingresos directos, no había disponibilidad de camas en piso para subir a los pacientes y el servicio termina así como en esta imagen, ¿no? Lleno de pacientes, lleno de camillas. eh, ¿Quién sabe cómo estás de guardia y quién sabe cómo terminas la guardia? Con casi la mayoría de los pendientes este, terminados, no todos, pero sí la mayoría, al menos quizá los más importantes. Y pues llegas al turno de la mañana, donde todos están frescos, estás pasando visita, entregando tu guardia con eh, tu equipo de residentes, están tus R+, está tus ORs, está el médico adscrito que de pura casualidad te tocó, era el más masquiñador junto con el más masquiñador. Y y bueno, acabas de entregar al paciente de choque, lo entregaste de forma impecable, hasta te felicita el médico adscrito y te dice, no, muy bien, lo entregaste muy bien, y ya vas con el último paciente, ¿no? Lo empiezas a presentar, es una señora de 38 años, diabética de 6 años de evolución, que ingresó de primer contacto por una diabetes en descontrol y el único síntoma era algo de cefalea.
Y el R más masquiñador, te dice, oye, si trae dextrosis de 300, ¿dónde está la gasometría? Y chin, se te olvidó tomarle una gasometría o no lo creíste necesario, no tienes la gasometría a la mano y pues obviamente te regañan, como siempre, y pues te dicen, órale, vas, tómale la gasometría y la traes ahorita. Entonces vas al laboratorio, eh, entregas la gasometría y en lo que se está procesando, porque están ocupados ahí los compañeros del laboratorio, etcétera, pasa, pues te echas un sueñito, ¿no? Eh, Estás ahí descansando, quién sabe por qué, por obra de Dios te levantas y el compañero de laboratorio te habla, oye doctor, aquí está tu resultado de gasometría, córrele, ahí te va un panecito y regresas a la sala y ya te está esperando el médico adscrito o tu R más masquinador y la pregunta obligada, ¿no? A ver qué tiene la gasometría. Y chin, ni la viste, estás todo modorro y por guardia, no la viste y cuando te la enseña, changos, ya todos estamos ahí pensando un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que tiene esta gasometría, pues es evidente una acidosis metabólica, ¿verdad? Ok, una acidosis metabólica, pero ¿qué pasa si nos ponemos a pensar que esta gasometría, como tenían pendientes, estuvo un tiempo en el refrigerador? O el médico que la tomó estaba de posguardia, no purgó bien la jeringa que utilizó para tomar la gasometría y se quedó con heparina adentro, o duró más de 30 minutos expuesta al aire ambiente sin ser procesada, después en la refrigeración, etcétera. Todos estos percances, todas estas situaciones modifican los gases arteriales, modifican el pH y pues esta gasometría se pudiera considerar como que no es válida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar. La interpretación de la gasometría implica muchas situaciones que van desde que el médico le dice, desde que el médico toma la decisión de que necesita una gasometría para analizar al paciente. Desde que él dice, necesito una gasometría, hasta que tiene el resultado y indica un tratamiento de acuerdo al hallazgo que haya obtenido. ¿Sí? Entonces son tres fases: fase preanalítica, analítica y postanalítica. La preanalítica va desde que yo decido como médico que necesito una gasometría hasta que la sangre es absorbida por el gasómetro. ¿Qué va ahí? Pues varias varias situaciones muy importantes, que sería desde la preparación de la muestra, la toma de muestra, el almacenamiento y el transporte o lo que implica cómo se va a transportar la gasometría. Entonces, la fase analítica, que es la que sigue, va desde que el gasómetro es absorbido perdón, la sangre es absorbida por el gasómetro y se llevan a cabo todos estos procesos químicos que a final de cuentas nos arrojan un resultado. Y la fase post-analítica inicia cuando el médico ya tiene en su poder la gasometría para tomar una decisión y termina cuando el médico ya está indicando o ya se está realizando un tratamiento en el paciente. Entonces, en todo este periodo de tiempo, en estas situaciones, puede haber muchos errores. La mayoría de estos errores ocurren en la fase preanalítica. 75% de los errores ocurren aquí, 21% en la fase analítica y 4% en la fase postanalítica. Por eso es importante cambiar ciertas costumbres que teníamos o que tenemos todavía algunos en cuanto a la fase preanalítica. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, vamos a revisar primero lo de la preparación. Desde el momento en que yo decido tomar una gasometría, pues ¿qué necesito? Necesito una solicitud de laboratorio que tiene que estar correctamente identificada, tiene que llevar el nombre, fecha de nacimiento o número de afiliación,
de adscripción al servicio médico, el sitio en donde se encuentra el paciente, ya sea urgencias, piso, recuperación, etcétera. Tiene que llevar la fracción inspirada de oxígeno, tiene que llevar la temperatura, ¿sí? Que tienen que ser medidas en el momento en el que se toma la gasometría. Y pues en el momento en el que yo decido tomar una gasometría, tengo que tener en cuenta el principio básico de un estudio, que es la necesidad del mismo. Si yo estoy pidiendo un estudio, es porque realmente lo necesito. Y una gasometría no debe de durar más de 15 minutos desde que se toma hasta que es procesada, máximo 30 minutos. ¿Por qué? Porque ya vimos que se pueden modificar los gases, se pueden modificar los valores obtenidos de acuerdo a diferentes situaciones como el plástico, la temperatura ambiente, si es refrigerada, eh, a través de qué dispositivo, por dónde se transporta hasta el laboratorio. Sí, por ejemplo, el plástico es parcialmente permeable a los gases. Entonces, cuando nosotros sometemos el plástico a un ambiente frío, refrigeración, ocurre contracción y esto puede generar también un cambio en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y se pueden modificar los resultados. Cuando nosotros transportamos, como antes, se mandaban los estudios de laboratorio a través de estos tubos que hay en los hospitales, tubos de vacío, donde se metían todas las muestras adentro de un tubo y luego apretaban un botón y salían hacia el laboratorio y se transportaba a este tubo. Y pues esto también obviamente genera una modificación en la presión y evidentemente también en los gases arteriales o en los gases sanguíneos. Y el almacenamiento, pues no tengo por qué yo almacenar una gasometría, mm, pues para procesarla más tarde. Eso no debe de ser. Por ejemplo, antes a mí me tocó en mi R1 que teníamos que tomar muchas gasometrías porque nos pedían nuestros R más o prácticamente eran los R más, ¿no? Que nos pedían, "Hay que tomar la gasometría, tal, 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 tal", todos ellos. Entonces andábamos tomando gasometrías, las juntábamos todas y cuando terminábamos las llevábamos al laboratorio. Y de aquí a que se tomaran o que se procesaran estos laboratorios. Entonces son prácticas que pues evidentemente son absurdas, que no se deben de llevar a cabo y que si yo necesito un estudio de laboratorio, si yo estoy pidiendo un estudio de laboratorio es porque lo necesito. Y una gasometría tiene que implica decisiones que yo tengo que tomar en el momento, ¿sí? Entonces, o sea, lo siguiente, ¿qué es mejor? Tenemos gasometrías de sangre arterial y de sangre venosa, ¿sí? ¿De dónde puedo tomar la gasometría? Bueno, si estamos hablando de gasometría arterial, la vía más rápida o más accesible es la vía radial. Radial o cubital, preferentemente radial, por la posición anatómica de la arteria, es más accesible. De todas, aparentemente es la menos dolorosa, que digamos, los que les han tomado gasometría saben que es realmente un procedimiento muy doloroso por la relación que hay ahí con los nervios, el paso del paquete nervioso también. Y pues es un procedimiento realmente doloroso, donde también se puede tomar en la arteria braquial, en la arteria en carotidias, en femorales, en arterias pedias. En cuanto a la gasometría venosa, aquí podemos tomarlo preferentemente del plexo dorsal de la mano, ¿sí? Puede ser en la vena basílica, en la vena braquial, la vena cefálica, vena femoral, son los puntos más accesibles. Incluso pues yugular también es un punto accesible, pero pues también requiere de ciertas competencias. ¿Y cuál es mejor? ¿Realmente hay una diferencia en cuándo usar una, cuándo usar otra? Pues sí, la gasometría arterial la tengo que utilizar solamente en los pacientes en los que yo estoy sospechando un trastorno del tipo insuficiencia respiratoria, porque a mí me interesa
analizar cómo se encuentran presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, y en base a eso, pues yo voy a tomar una decisión en cuanto a mi paciente. Pero si yo lo único que quiero es analizar el medio ácido-base, la gasometría venosa es mejor, ¿sí? Eh, Dice el doctor Enrique Monares que el primer enemigo o nuestro primer enemigo no es la muerte, como muchos pensamos, ¿no? El peor enemigo del médico es la muerte, pero no, nuestro primer enemigo tiene que ser el sufrimiento. Entonces, si yo le puedo evitar un sufrimiento a mi paciente, que de por sí ya se encuentra con una patología, ya se encuentra encerrado en el hospital, a lo mejor no tiene familiares, a lo mejor está en delirio, y todavía llego yo y le tomo una gasometría arterial, y como mandé al interno o mandé al R1 que está aprendiendo, o al estudiante que le están pique y pique, sí, pues lo voy a someter a mucho dolor y a muchas posibles complicaciones cuando pues puedo fácilmente, de forma más sencilla y accesible, tomar una gasometría de sangre venosa. ¿Sí? Entonces, varían los valores entre la gasometría arterial y la sangre venosa. Sí, sí varían, pero varían muy poquito. El pH varía entre 0,3 y 0,5. El bicarbonato varía entre 1,5 y 2, y el PCO2 varía 6 milímetros de mercurio. Obviamente es más alto el CO2 en la gasometría venosa. ¿Sí? Entonces, realmente no es tanta la diferencia que hay entre una y otra. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar, esto puede ser, nos puede servir ahorita para cambiar el chip y decir a todos mis pacientes, mejor una gasometría venosa. ¿Sí? A menos de que mi paciente esté por, no sé, una un asma casi fatal o un hipo exacerbado que probablemente lo tenga que ventilar o quiera ver cómo se encuentra el pH porque yo sé que tiene hipercapnia o un SAOS, o un paciente ventilado, ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, ¿sí? Solamente ellos necesito gasometría arterial. Todos los demás, no. ¿Ok? ¿Qué tipo de jeringas tenemos? ¿Con qué tipo de jeringas contamos? Bueno, hay jeringas, como la imagen de arriba, que son jeringas de heparina seca, son las ideales, ¿sí? Generalmente, pues en el medio público no tenemos, en las instituciones públicas no tenemos este tipo de insumos, pero en México utilizamos las jeringas heparinizadas, que pues se trata de las jeringas de insulina, las cuales pues impregnamos de heparina para poder tomar la muestra. ¿Sí? ¿Cuánto le vamos a poner de heparina? La OMS recomienda de 0,1 a 0,4 mililitros por cada mililitro de sangre, o de 8 a 12 unidades de heparina, pues para que no haya una alteración, que haya un efecto, un correcto efecto de anticoagulación, pero sin que afecte el estado ácido-base de la muestra. ¿Sí? Entonces no vamos a estar midiendo, obviamente, cuánto le estoy poniendo de heparina, pero la forma correcta es que yo tomo toda la heparina en toda la jeringa y posteriormente regreso toda la heparina hacia el vial. ¿Sí? Entonces, de esta forma estoy asegurándome de que no está quedando nada dentro de la jeringa, pero sí están sus paredes, están impregnadas del fármaco. Algo, bueno, ya bueno, otra cosa muy importante que tenemos que analizar, que tenemos que tomar en cuenta, es algo que se llama ley de Henry. La ley de Henry es una de las leyes de los gases, y esta nos habla de que a una temperatura dada, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del líquido. En otras palabras, eh, la temperatura me va a modificar la cantidad de gas que hay en un líquido, ¿sí? Entonces, no es lo mismo eh, bueno, está esta tablita donde en una gasometría
en un paciente, en una muestra de sangre a 37 grados centígrados, el pH se encuentra modificado, bueno, se encuentra normal en 7,40 con valores normales de presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2, que son 80 y 40. Pero a una temperatura menor, 30 grados, me modifica los niveles de presión parcial de CO2. Si se fijan, genera una disminución hasta 30 y esto me va a modificar el pH, me va a volver más alcalótico. En cambio, ante una temperatura mayor de 39 grados, hay una modificación en la presión parcial de CO2, aumenta y esto me va a generar también una disminución en el pH. Por lo tanto, la temperatura es el valor más importante que yo debo de poner en la solicitud de laboratorio y que debo de ingresar en el gasómetro a la hora de analizar la muestra, ¿sí? Incluso más que la fracción inspirada de oxígeno. En cuanto a la fracción inspirada de oxígeno, yo tengo que saber que si mi paciente tiene un dispositivo de administración de oxígeno, cada uno de estos dispositivos, como ya todos sabemos, tiene un aporte de fracción inspirada de oxígeno diferente y a diferentes litros. Y no puse por ahí la tablita, pero para que este valor pueda ser, pueda modificar las gases en la sangre, el paciente tiene que estar por lo menos 30 minutos sometido a ese dispositivo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, es también importante tomarlo en cuenta. Pero puntualizar que la temperatura es el valor que muchas veces pasamos por alto, pero es el más importante, ¿no? Y bueno, en cuanto a ya la fase pues analítica, tenemos diferentes corrientes de qué es lo que vamos a utilizar para nosotros interpretar la gasometría. ¿Sí? La escuela de Boston, desde 1957, nos dice que debemos utilizar el bicarbonato, y la escuela de Copenhague desde el 58 nos dice que debemos utilizar el exceso de base, pero pues recientemente un estudio ahí de franceses, unas guías que salieron por ahí del 2018-2019, nos dicen que no debemos de preferir una sobre otra, puesto que las dos son de utilidad para interpretar los trastornos de equilibrio ácido-base. Entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles son las corrientes a través de la historia que nos hablan de cómo interpretar el equilibrio ácido-base. Entonces tenemos que desde el 1908, entre 1908 y 1916, se forma la ya famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, que pues es el método tradicional y pues prácticamente es la que la mayoría de nosotros utilizamos, ¿no? Para la interpretación de las gasometrías. Después, en el 77, viene Seagar y Anderson, donde nos introducen lo que es el exceso o déficit de base. En el 77 también Emmett y Norris nos presentan lo que es la brecha aniónica o anion gap. En el 83, el doctor Stewart nos habla de ciertos principios físicos y nos dice que el bicarbonato es una variable dependiente de muchos factores y es una variable muy simple para explicar algo tan complejo como es el equilibrio ácido-base, y nos introduce algo que se llama diferencia de iones fuertes. En el 91-93, Fenzi y Hilpix nos hablan de Stewart simplificado, y recientemente en el 2019 el doctor Gattinoni, que es de los maestros de la ventilación mecánica, pues también nos habla por ahí sobre el déficit de base aláctico. Entonces vamos a ver así rápidamente cada una de estas. Entonces, Henderson-Hasselbalch, ya vimos que desde 1908, él fue bueno, el doctor Henderson fue un químico
que desde los 16 años en la Universidad de Harvard se da cuenta, o le llama la atención, que el equilibrio del medio interno depende de una sustancia que se llama ácido carbónico. Este ácido carbónico se divide perdón, disocia en CO2 y en agua, pero también, perdón, al unirse el CO2 y el agua forman el ácido carbónico y al disociarse, genera dos moléculas totalmente diferentes que son los hidrogeniones y el bicarbonato. Entonces, al analizar todo esto, se da cuenta que pues el equilibrio realmente depende de una parte volátil y una parte no volátil. La parte volátil es el dióxido de carbono, que quien se encarga de mantener este equilibrio pues son los pulmones, y la parte no volátil, quien se encarga de mantener este equilibrio son los riñones, eh, el carbonato. Eh, ya posteriormente, el doctor Hasselbalch, después de una serie de modificaciones aritméticas, algebraicas, etcétera, logarítmicas, se simplifica la fórmula de Henderson-Hasselbalch a que el valor del pH va a ser igual a 24 por la presión parcial de CO2 entre el valor del carbonato, ¿sí? Entonces, para obtener el pH, nosotros, o el doctor Henderson-Hasselbalch nos propone que depende del bicarbonato y de la presión parcial de CO2. Pero, como les comentaba, por ahí de los 80, el doctor Stewart dice que el bicarbonato es una variable que depende de muchas otras situaciones y es muy sencilla para explicar algo tan complejo. Él, en base a unos principios físicos que son la ley de la conservación de la materia, la ley de acción de masas y la ley de electroneutralidad, nos introduce cuatro eh, variables que son independientes y que influyen en el equilibrio o en el pH del medio interno. Recordemos que la ley de la conservación de la materia es aquella que nos dice que la energía o la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La ley de acción de masas nos dice que por cada molécula que genera energía va a haber otra partícula que va a generar la misma energía pero en dirección opuesta. Y la ley de electroneutralidad es la que nos dice que la suma de todas las cargas positivas con todas las cargas negativas tiene que ser igual a cero. Entonces, en base a estas leyes físicas, él dice, no, aquí influyen el agua, influyen los iones fuertes, que son el cloro, el sodio, influyen ciertos ácidos débiles, que son las proteínas, los fosfatos, mm, algunos iones no medidos, y influye evidentemente el PCO2, que por sí solo es un ácido volátil, ¿sí? En base a esto, él crea un modelo y nos dice que nosotros tenemos dos problemas. Bueno, tenemos un problema, pues, o el problema es respiratorio o el problema es metabólico. Si el problema es respiratorio, pues no hay ningún pierde ahí, porque yo sé que el responsable va a ser el CO2. Y si el CO2 está aumentado, es decir, el ácido volátil está en mayor concentración, me va a generar una acidosis. ¿De qué tipo? Respiratorio, porque es un problema respiratorio, ¿sí? Y si el CO2, que es un ácido volátil, está muy disminuido, pues lo que me va a generar es alcalosis. Pero en la parte metabólica, ahí influyen el riñón o el hígado, ¿sí? Que puede ser debido a los ácidos débiles o debido a la diferencia de los iones fuertes. En la parte de los ácidos débiles tenemos la albúmina, que es la proteína que se encuentra en mayor cantidad en el plasma, y tenemos los fosfatos o el fósforo, este, que pues por sí mismos pueden generar alcalosis o acidosis. Una hiperalbuminemia o una hiperfosfatemia me puede generar acidosis. Y una hipoalbuminemia y una hipofosfatemia me pueden generar alcalosis. En cuanto a la diferencia de iones fuertes,
el cloro es el principal responsable de, de el- de generar acidosis cuando se encuentra aumentada, ¿sí? Porque este es recordemos, es un anión, tiene carga negativa. Entonces, al tener yo hipercloremia, mi diferencia de iones fuertes se vuelve negativa, la suma de todas las cargas positivas y todas las cargas negativas se vuelve negativa y esto me va a generar acidosis. Y la disminución del cloro me va a generar un aumento en las cargas positivas y esto me puede generar alcalosis. Y la otra parte muy importante, y quiero que vean aquí, es el agua. ¿Sí? El agua libre en el plasma por sí sola tiene un papel muy importante en el medio interno y el exceso de agua libre me puede generar acidosis, ¿sí? Acidosis metabólica, porque estamos viendo trastornos metabólicos. Y un déficit de agua libre me puede generar alcalosis. Igual el sodio, es lo que comentábamos ahorita, el sodio es un catión y si aumenta me puede generar alcalosis y si disminuye su concentración me puede generar acidosis. Pero chequenlo del agua. Todos hemos escuchado a este adscrito o R más que nos dice tiene el exceso de base negativo o muy negativo, échale agua, le falta agua, pásale una carga, pásale 1000, pásale 2000 y nos convertimos en Aquaman, ¿no? Un exceso de base negativo, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, me habla de un trastorno metabólico de tipo acidosis. Y si yo tengo una acidosis metabólica con que se manifiesta con un exceso de base negativo, yo tengo que pensar que es muy posible que este paciente tenga un exceso de agua libre en base al modelo de Stuart, ¿sí? Entonces, no siempre un exceso de base negativo significa que yo le tengo que poner líquidos al paciente, ¿ok? Este es un mito que viene desde que el exceso de base se usa para clasificar el choque hipovolémico, pero no significa que todos los excesos de bases negativos necesiten líquidos, ¿ok? Entonces, este es un mito que es meramente falso, ¿de acuerdo? La corriente de Sigard y Andersen, donde ellos nos introducen el déficit de base, el exceso de base. ¿Qué es esto? Es pregunta así masquinadora de leer uno. A ver, ¿qué es el exceso de base? El exceso de base son la cantidad de mil equivalentes de ácido o de base que se necesitan para corregir una alteración metabólica de 1 litro de sangre a una temperatura de 37 grados y poder normalizar el pH. ¿Sí? Entonces, un exceso de base negativo eh, es igual a acidosis y un exceso de base positivo es igual a alcalosis. Ahorita vamos a llegar a la parte que todos estamos esperando, ¿no? Y la corriente de Emmett y Norris, donde ellos nos presentan la brecha aniónica o el anion gap, que no es otra cosa que la diferencia entre los cationes y los aniones plasmáticos, algo similar a lo que nos explicaba el doctor Stewart. Y pues, todos hemos calculado alguna vez el anion gap, la fórmula es sodio menos sodio, que es de carga positiva, menos lo que son de carga negativa, que son cloro y bicarbonato, ¿sí? Con un valor normal de 8 a 12 o de 12 a 16 si le sumamos por ahí el cation potasio, ¿sí? Pero podemos utilizar la fórmula simple sin ningún problema, pero algo que sí debemos de tomar en cuenta es que debemos de corregir el anion gap siempre por albúmina, ya que por cada eh, gramo que disminuya la albúmina, el anion gap va a aumentar 2.5, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la fórmula del anion gap corregido, que es el anion gap que yo medí más eh, la suma de 2.5 más eh, el valor normal de albúmina menos el valor medido, ¿de acuerdo? Entonces esto me va a clasificar mi trastorno metabólico como un trastorno metabólico de tipo anion gap elevado o de tipo anion gap normal. Si yo tengo anion gap elevado, quiere decir que
mi paciente está ganando muchos hidrogeniones o se está tardando o está batallando en eliminar los hidrogeniones. Se está quedando con muchos ácidos. ¿Sí? Y un anion gap normal me significa que el paciente está perdiendo muchas bases, está perdiendo bicarbonato o está con hipercloremia. ¿De acuerdo? Y en 2019, el doctor Gattinoni nos habla de este, que es el déficit de base láctico, que, bueno, aquí literalmente puse una captura de pantalla de una diapositiva del doctor Monares porque me parece una forma más sencilla. El déficit de base láctico significa que yo tengo que sumar el exceso de base que me arroja la gasometría más el lactato. ¿Sí? Yo lo sumo. Si el valor obtenido es un valor positivo, es decir, arriba de cero, nos vamos a la parte izquierda del diagrama. Si el resultado es un valor positivo, quiere decir que aquí hay un problema o un déficit en la disponibilidad de oxígeno. Esto se me va a ver reflejado con una saturación venosa disminuida y una función renal que probablemente todavía se encuentra conservada. El pH se va a encontrar con tendencia hacia la mm, alcalosis y en cuanto a los líquidos, puede ser que mi paciente se encuentre en un balance de líquidos neutro, ¿sí? Pero si mi paciente hago esta déficit de base láctico y si mi resultado es un valor negativo, es decir, por debajo de cero, es muy probable que el problema sea un déficit de consumo de oxígeno. Esto me va a generar un aumento en la saturación venosa. Se traduce en que muy probablemente mi paciente tenga la función renal disminuida. Vamos a empezar a ver valores de creatinina muy elevados y también es muy posible que mi paciente se encuentre en un balance de líquidos muy positivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace esto el doctor Gattinoni? Porque él dice que la relación del lactato con el exceso de base nos puede hablar de forma rápida sobre cómo se encuentra la función renal. ¿Sí? Pero si se fijan, la función renal disminuida no siempre está relacionada con el que el paciente se encuentre seco, ¿sí? O que que le falte líquido, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que tener siempre en mente porque pensamos que un riñón está fallando es porque le falta agua o está seco, ¿de acuerdo? Por eso ya enseñanos a tomar, a interpretar una gasometría. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar el método que propone el doctor Jesús Salvador Sánchez Díaz, eh, que tiene un grupo de ácido base en Veracruz y que pues tiene muchas publicaciones junto con el doctor Monares, la doctora Peniche, etcétera, el grupo Avento, etcétera. Y recientemente, en el 2018, nos presentan este método para nosotros leer las gasometrías o interpretar las gasometrías. ¿Por qué así? Porque de esta forma están uniendo todas las corrientes que acabamos de revisar de forma rápida, este, principalmente el modelo de Stuart, principalmente el modelo de Sigurd Andersen, eh, y nos dice que debemos de utilizar tres pasos para interpretar la gasometría y tener en mente siempre estas tres fórmulas. ¿De acuerdo? El paso número uno va a ser ver el pH, el paso número dos va a ser ver la presión parcial de CO2 y el paso número tres va a ser ver el exceso de base. ¿Okay? Entonces, estas son las tres fórmulas. ¿Cuándo las voy a utilizar? La primera fórmula que está en rojo es la famosa fórmula de Winter, que esta la vamos a usar en casos de acidosis metabólica, ¿sí?
El PCO2 esperado es igual al bicarbonato por 1.5 más 8. ¿Por qué 1.5 más 8? Bueno, esto tiene relación en base a unos estudios que se hicieron hace muchísimos años, donde juntaron muchos pacientes, hicieron una correlación lineal estadística y se dieron cuenta de que partiendo de 24 el valor de bicarbonato, por cada uno que disminuye el valor de bicarbonato, el PCO2 también disminuye 1.5. Y esto tiene un punto de intersección de 8, por eso se le suman 8. Son eh, fórmulas que resultan de métodos estadísticos, pero que pues luego la típica, ¿no? Nos preguntan, ¿y por qué no 0.5? Pues es que es una constante. Y no sabemos realmente por qué, ¿verdad? Pero esto es la situación. Igual, la fórmula del PCO2 esperado, se hizo este estudio en pacientes con alcalosis metabólica y por cada uno que aumenta el bicarbonato, el PCO2 también aumenta 0.7 con un punto de intersección de 21. Por eso, esta fórmula la vamos a utilizar en alcalosis metabólica. Y si yo tengo un trastorno respiratorio de tipo crónico, ahorita vamos a ver cuándo es crónico y cuándo es agudo, yo voy a utilizar la fórmula del exceso de base esperado, que también se obtuvo de forma similar. La fórmula es el PCO2 menos 40 por 0.4. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener en mente siempre cuáles son los valores normales. De pH, valor normal 7.40 con un rango entre 7.35 y 7.45. De CO2 de 35 a 45. Y de exceso de base de menos 2 a más 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos con el primer ejemplo. Y aquí sí me gustaría que empezaran a participar ahí en el chat. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la gasometría. Si se fijan, tenemos unos resultados arriba que dicen medidos 37 grados, pero estos los arroja el gasómetro por default, ¿sí? Entonces, no debemos de tomar en cuenta esos valores. Debemos de tomar en cuenta los que dicen corregido por temperatura, porque yo cuando hice la solicitud, cuando le tomé la gasometría a mi paciente, le pregunté a enfermería o le chequé la temperatura y me di cuenta que este paciente traía 37.3. ¿Ok? Y si se fijan, pues sí varía, ¿no? Quizás muy poquito, pero varía, en este caso, la presión parcial de oxígeno. Bien, paso número 1, tenemos que ver el pH. El pH se encuentra en un rango normal o anormal. Paso número 2, tengo que ver el CO2. Se encuentra en un valor normal o anormal. Y paso número 3, ver el exceso de base. Doctor, ¿cuál exceso de base? Ok, el estandarizado. Esto para el exceso de base y para el bicarbonato, ¿sí? Tenemos que ver siempre los estandarizados. Este exceso de base dice SF porque son sus siglas en inglés de fluido extracelular, pero es estandarizado, igual que el bicarbonato que dice bicarbonato STD, que es estándar. Quiere decir estandarizado que el gasómetro los está procesando sin tomar en cuenta la parte respiratoria del paciente. ¿Ok? Entonces, estos valores son los más confiables, o son los que debemos de utilizar. ¿Ok? Entonces, paso número 1, veo el pH y veo que se encuentra en un valor normal, ¿verdad? Paso número 2, el CO2 se encuentra en un valor anormal. ¿Ok? Aquí yo ya estoy identificando un problema de tipo metabólico o respiratorio. Pónganle ahí. Se supone que por eso es un taller, ¿verdad? Para que estemos ahí participando. Perfecto, respiratorio. Obviamente no. Respiratorio. ¿Ok? Entonces, yo me tengo que acordar que en la parte respiratoria, si el CO2 es bajo, quiere decir que está eliminando CO2, está eliminando ácidos y no va a generar
alcalosis. Si el PCO2 está alto o está reteniendo ácidos volátiles, me va a generar acidosis. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos ya una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el CO2 está anormal. ¿De acuerdo? Alcalosis respiratoria. Hasta aquí. ¿Ok? Ahora, paso número 3. Vamos a ver el exceso de base estándar. Si mi exceso de base estándar se encuentra normal, es decir, dentro del rango, quiere decir que este trastorno es agudo, ¿sí? O sea, no le ha dado tiempo al paciente a tratar de compensar con la parte metabólica, ¿sí? Pero si el exceso de base se encuentra fuera del rango normal, el trastorno es crónico, es decir, ya tiene rato con este problema respiratorio que ya le está empezando a afectar la parte metabólica. Recordemos, el CO2 es la parte respiratoria y el exceso de base es la parte metabólica. ¿Ok? Entonces, en este caso, se trataría de una alcalosis respiratoria, está normal, crónica. ¿Ok? Y en los trastornos respiratorios crónicos vamos a utilizar la fórmula número 3, que es exceso de base esperado es igual a PCO2 menos 40 por 0.4. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da ahí? PCO2 tiene 34, le restamos 40. Menos 40 son menos 6 por 0.4. ¿Cuánto les da? Perdón, 34 menos 40 por 34, menos 2.4. Sí, Alan Rivas le puso menos 3.2, pero es que no es 36 de CO2, es 34. Entonces sí sale menos 2.4. ¿Sí? Sale menos 2.4. Entonces yo tengo que ver si mi exceso de base esperado, o sea, el que yo calculé, es igual al medido, al que me arroja la gasometría. Como en este caso son iguales, mi trastorno es una alcalosis respiratoria nada más, ¿sí? Alcalosis respiratoria pura. No tengo un trastorno agregado, ¿ok? Para eso sirven las fórmulas, para ver si yo voy a tener aparte un trastorno agregado o enmascarado, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. pH. Esta es la gasometría que vimos en la primera diapositiva, ¿sí? La del paciente, la última paciente que entregó el compa residente, ¿sí? Entonces tiene un pH de 7.14. ¿Es normal o anormal? Bueno, ya está anormal, ¿sí? Está hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente tiene que acidosis o alcalosis. Acidosis, ¿verdad? Acidosis. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos al paso número 2, que es ver el PCO2. Tiene 31. Está fuera del rango, ¿sí? O sea que esta acidosis yo ya sé que es por culpa de la parte respiratoria, entonces le voy a poner acidosis. Perdón, está hacia la parte, está depletado el PCO2, por lo tanto, la acidosis es metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque yo ya sé que una acidosis respiratoria, para yo tener una acidosis respiratoria, tengo que acumular el ácido volátil, ¿sí? Que es el CO2. Entonces yo no puedo tener una acidosis respiratoria si el CO2 está bajo. Tengo que tenerlo alto, ¿sí? Entonces en este caso se trata de una acidosis metabólica, ¿ok? Que cuando me voy al paso número 3 lo corroboro porque el exceso de base es muy negativo, ¿ok? Recordemos que un exceso de base negativo me habla de acidosis metabólica.
Entonces, aquí en este caso vamos a utilizar la fórmula número uno, que es la fórmula de Winter. PCO2 esperado es igual a bicarbonato por 1.5 más 8. ¿Cuánto le da? Tiene bicarbonato de 16 por 1.5 más 8 da 32. Me da 32, sí le da 32, ¿no? Exacto. De 30 a 34 es correcto, porque recuerden que el resultado tiene un rango de -2 y +2. Es decir, a 32 le resto 2 hasta 30 y le sumo 2 hasta 34. Si está dentro de este rango, mi acidosis metabólica es pura, ¿sí? No compensada, no. Es pura, ¿ok? Es una acidosis metabólica pura. No tiene ningún otro problema agregado, ¿ok? Entonces aquí ya entra el hecho de que tengo que calcular anion gap corregido para ver qué tipo de acidosis metabólica es, etcétera. Este tipo de situaciones este, para poder yo determinar cuál es la causa de la acidosis, ¿ok? Vámonos con otro ejemplo. Tengo aquí un pH es igual de 7.14, ya vimos que está normal, tengo acidosis, ¿ok? Pero ahora el PCO2 está normal, está dentro del rango. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al paso número 3. El exceso de base está negativo. Entonces, aquí yo le voy a poner que la acidosis es metabólica. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Ok. Acidosis metabólica. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar la fórmula de Winter, que es bicarbonato por 1.5 más 8. Es el mismo resultado, porque son los mismos valores del ejemplo anterior. Pero aquí yo ya tengo un CO2 fuera del rango, ¿sí? Aquí mi PCO2 esperado, que es de 32, es menor al PCO2 medido, al que me arroja la gasometría. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está reteniendo ácidos volátiles, está reteniendo CO2, ¿ok? ¿Qué pasa cuando retenemos CO2? ¿Qué trastorno metabólico, qué trastorno respiratorio ocurre? Excelente, una acidosis respiratoria. ¿Okay? Entonces, este paciente tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Ok? Agregadas, correcto. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, bien, aquí tenemos un pH de 7.37. ¿Está normal o anormal? Normal, ¿verdad? Ok, paso número 2. Vamos a ver la presión parcial de oxígeno, que se encuentra normal o anormal. Está dentro del rango, está normal. ¿Ok? Vamos a ver el exceso de base. El exceso de base se encuentra en -5. ¿Está normal o anormal? Está normal, ¿no? El valor es de -2 a +2 y está en -5. Y recordemos que el exceso de base negativo nos habla de problemas metabólicos, ¿sí? Entonces, este paciente tiene acidosis metabólica, ¿sí? Tengo que utilizar la fórmula de la acidosis metabólica y ver que el paciente tiene 19 de bicarbonato por 1.5 más 8, tiene 36. Me sale a mí 36 de CO2 esperado. El CO2 medido está fuera del rango, está más elevado, entonces también tenemos aquí una acidosis respiratoria agregada, ¿sí? Entonces se fijan cómo, aunque nosotros veamos valores normales de pH, de PCO2, con el puro exceso de base nos podemos dar cuenta que mi paciente puede ser que apenas esté empezando con un trastorno de acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, esto es importante. No quiere decir que si yo tengo un paciente con dextrostis de 500 y le tomo una gasometría y sale así, no, es que ya es una acidosis diabética porque tiene acidosis metabólica oculta. No, 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 no. Hay criterios para eh, establecer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, ¿sí? Pero en el contexto a lo mejor de un paciente con intoxicación
este, otro tipo de pacientes, esto sí me puede ayudar a encontrar algún padecimiento que pueda ser que esté empezando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un pH de 7.37 que se encuentra normal, ¿ok? Un PCO2 de 40 se encuentra dentro del rango normal. Un exceso de base de -1.5 que se encuentra normal, ¿ok? Entonces todo está normal. Este paciente que tiene, pues nada, está ahí a gusto, ¿ok? El lactato está bien, pues ahora sí revisamos todo lo demás, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a ver lo demás. Su PO2 está normal, satura bien, lactato bien, etcétera. Electrolitos bien, el paciente está bien, ¿ok? Otro ejemplo, bueno, ya puse ahí la respuesta. Bueno, el pH 7.44 está normal. PCO2 está anormal o anormal. Está anormal y se encuentra hacia abajo. Quiere decir, tiene una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Y el exceso de base se encuentra fuera del rango de -2 a +2 y está en 3. Quiere decir que es un trastorno respiratorio crónico. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar la fórmula número 3, que es exceso de base, PCO2 menos 40 por 0.4. ¿Y cuánto sale? 22 menos 40 por 0.4 menos 3.2, ¿no? ¿Cuánto le sale ahí? Menos 3.2. Bien. Entonces, quiere decir que mi paciente tiene un exceso de base de -3.2 esperado, pero el medido salió en 3. O sea, con ese pH, ese PCO2, con ese PCO2 mi paciente debería de tener -3.2 de exceso de base, pero está muy positivo. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Es la misma gasometría, ¿eh? Y es el exceso de base esperado que nos dio de resultado y el exceso de base medido acá arriba. Esto yo lo voy a poner en un plano cartesiano. Y tengo que recordar que todo lo que está hacia lo negativo, recordemos que el exceso de base me habla de un trastorno metabólico, ¿sí? Todo lo que esté hacia la parte negativa es acidosis y todo lo que esté hacia la parte positiva es alcalosis, ¿sí? Entonces, mi PCO2 esperado es de -3.2. Ahí, en esa parte, en esa flecha roja, debería de estar el exceso de base de mi paciente. Pero ¿dónde está? Está en +3, ¿sí? ¿Hacia dónde está? Hacia la alcalosis, ¿ok? Y recordemos que el exceso de base habla de trastorno metabólico, por lo tanto, mi paciente tiene, su trastorno primario es una alcalosis respiratoria crónica más una alcalosis metabólica, ¿ok? No sé si hay alguna duda para ver el siguiente ejemplo. Bien, tenemos un pH de 7.49. ¿Normal o anormal? Anormal. Está hacia la alcalosis. Entonces yo ya sé que este paciente tiene alcalosis. Vamos a ver si es por culpa del CO2. ¿El CO2 está normal o anormal? Está normal. Está dentro del rango. ¿Ok? Ahora vamos a ver el exceso de base. Yo ya sé que lo voy a encontrar positivo porque el paciente tiene un pH alcalótico y si no es el CO2, es el exceso de base. Ya sé que lo voy a encontrar positivo y efectivamente está en +5. ¿Ok? Entonces este paciente tiene alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Aquí vamos a utilizar la fórmula número 2, que es el PCO2 esperado es igual a bicarbonato por 0.7 más 21. ¿Dicho? Entonces, ¿cuánto sale? Vamos a ver. Bicarbonato
¿Cuánto le sale? 41.3 me sale a mí. 41.3. Y recordemos que el resultado tiene un rango de más menos 2, ¿de acuerdo? Más menos 2. Entonces, el PCO2 esperado es igual que el PCO2 medido, por lo tanto, tengo una alcalosis metabólica pura, ¿ok? Entonces, aquí mi trabajo es averiguar cuál es la causa de la alcalosis metabólica. Porque la alcalosis metabólica es más grave que la acidosis metabólica. Bueno, otro ejemplo. pH de 7.3, normal o anormal. 7.30, normal o anormal, está anormal. PCO2, normal o anormal, anormal, ¿verdad? Está aumentado, ¿sí? Entonces yo ya sé que la acidosis que estoy presentando es respiratoria. Vamos a ver si es aguda o crónica. El exceso de base está normal o anormal. Está anormal porque está fuera del rango, ¿ok? Y está positivo. Entonces, una acidosis respiratoria crónica. ¿Ok? Si se fijan, este paciente tiene CO2 aumentado, satura al 85, su PO2 está baja. ¿Qué creen que tenga este paciente? A lo mejor un EPOC, ¿no? Algo así. Bueno. Aquí en los trastornos crónicos vamos a usar PSO2 menos 40 por punto 4. ¿Y cuánto le sale? 60, 40, 24. 8. 8 de peso de exceso de base esperado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otra vez nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Mi paciente debe de tener 8 de exceso de base. Esta es la misma gasometría, ¿ok? Es igual que el ejemplo anterior. Mi paciente debe de tener 8 de exceso de base. Trastornos metabólicos. Mi paciente, aquí las rayitas van de 2 en 2, ¿ok? Entonces mi paciente en la flecha roja tiene que estar en 8. Pero ¿cuánto tiene? Tiene más 4, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde está mi paciente? ¿Hacia la parte acidótica o hacia la parte alcalótica? Hacia la parte acidótica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi paciente, aunque tenga un exceso de base positivo, no está donde debería de estar, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica más una acidosis metabólica, ¿ok? ¿De acuerdo? Pues este paciente con EPOC, el CO2 está aumentado, el pH está normal, si los que fueron a la sesión anterior de EPOC exacerbado con la doctora Paula Villa, se acordarán que vimos que el CO2 a veces nos asusta y lo queremos barrer y todo, así, queremos hacer maniobras luego, ¿no? Pero este paciente, aparte del EPOC, por alguna situación trae una acidosis metabólica, pues hay que analizar. Y de hecho, si se fijan, el lactato está en 4. ¿Qué puede ser? A lo mejor está muy agitado y está hiperfundido por el esfuerzo respiratorio, muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces ya terminamos con los ejemplos, ya casi para terminar. Vamos a ver los 5 puntos del equilibrio ácido-base. Los más importantes, este estudio que está arriba, este artículo de revisiones del doctor Salvador Sánchez Díaz, que pues es el autor de este método de solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. Eh, y pues se los recomiendo. Yo nada más les voy a poner aquí los que a mi parecer son los más importantes que están relacionados a esta plática. El punto número 1 es que el lactato no es la principal causa de acidosis, ¿sí? Ya vimos que en base al modelo de Stewart puede haber múltiples causas de acidosis, ¿sí?
que van desde este, eh, por culpa del sodio, por culpa de hiponatremia, hipercloremia, exceso de agua, hiperalbuminemia, hiperfosfatemia, mm, el mismo estado de choque. ¿Sí? Muchas causas las que me pueden generar acidosis. Y en base al modelo de Stuart se crea este índice, es el índice de cloro-sodio. Si yo divido el valor del cloro de mis exámenes de laboratorio, cloro entre el sodio, y mi resultado es menor a 0,75, lo más probable es que la causa es por iones no medidos, ¿sí? Pues esto me puede servir para yo saber qué tipo de solución voy a agregar, si voy a, probablemente en el contexto de mi paciente, requerir terapia renal de reemplazo, terapia de reemplazo renal, o si es necesario que yo utilice soluciones balanceadas. ¿Ok? El índice de clorosodio, si mi resultado es entre 0,75 y 0,79, es muy probable que la causa sea por lactato, la causa sea por cloro o por iones no medidos. ¿Ok? Entonces, aquí puedo considerar otras formas también de checar lactato, ¿verdad? Como llenado capilar, si es que no tengo lactato en mi gasómetro, o buscar otro contexto de la causa de la acidosis metabólica, ¿no? Y si mi resultado del índice de clorosodio es mayor a 0,79, quiere decir que la causa de la acidosis metabólica es el cloro, ¿de acuerdo? Entonces, mm, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la solución. ¿Sí? Si se fijan, en las tres corrientes dice evítese solución salina al 0,9%. La solución salina al 0,9% tiene una diferencia de iones fuertes, eh, que me va a generar más acidosis en los pacientes, ¿sí? De hecho, por ahí hay un dato muy interesante en el libro de Marino, de la UCI, que dice que por cada litro de solución salina que le administro a mi paciente, el pH va a disminuir alrededor de 0,3, si mal no recuerdo. Entonces, considerarlo, ¿no? La solución salina es de las que más utilizamos, pero no quiere decir que ya a partir de aquí no la vamos a usar, pero tenemos que ver el contexto de nuestros pacientes, ¿no? Punto número 2. El exceso de base no significa que el paciente necesita líquidos, ¿ok? Ya vimos que puede ser, el exceso de base puede estar negativo por choque de cualquier causa, o sea, hiperperfusión tisular, hiperlactatemia de cualquier causa, no necesariamente choque o metabolismo anaerobio, ¿sí? Hipercloremia, hiponatremia, exceso de agua, hiperfosfatemia, hiperalbuminemia, aumento de iones no medidos, todo lo que nos dice el doctor Stuart, ¿no? Entonces, no lo haga con par, no debe utilizarse para guiar la reanimación. Por favor, no, si su, si su R más o si su médico ha escrito, dice, tiene el exceso de base muy negativo, échale agua, mejor, aléjate de ahí y acércate con quien más confianza tengan. No, debemos de cambiar este pensamiento, ¿de acuerdo? El pH normal no refleja compensación de trastornos ácido-base. Ya vimos que podemos tener un pH normal, pero al utilizar el abordaje, las fórmulas, nos podemos dar cuenta de que puede haber trastornos agregados. Y no quiere decir que el pH está compensado, ¿sí? No hay como tal una compensación, sino puede haber trastornos agregados ocultos, o trastornos primarios ocultos que no estamos observando, ¿de acuerdo? Entonces, un pH normal no quiere decir que el paciente está bien, que su estado ácido base está bien. Tengo que ver todo lo demás, ¿ok? Sí podemos tomar decisiones con una gasometría venosa. Ya vimos cuánto es la variación entre una gasometría arterial y una gasometría venosa de pH, de PCO2 y de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces,
Recuerden que, como dice el doctor Monades, el primer enemigo no es la muerte, sino el sufrimiento. Entonces, no debemos de causarle más dolor innecesario a un paciente tomándole gasometría hasta que salga y no pudo el R1, ahí viene el R2, y no sale, ahí viene el R3, etcétera, ¿no? Entonces, si no necesito evaluar insuficiencia respiratoria o gases arteriales, principalmente la PO2, no hay necesidad de tomar una gasometría arterial, ¿ok? Una gasometría venosa en el plexo del dorso de la mano, y eso es suficiente. Y la gasometría no debe de refrigerarse, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que vimos de la temperatura, pero principalmente porque si yo la refrigero es porque no me interesa llevarla, ¿sí? Y refrigerarse, entre comillas, se refiere también a almacenarse o dejarse para después, ¿ok? Si yo tomo una gasometría, en ese momento tengo que ir a procesarla, ¿sí? Y a lo mejor puedo juntar dos gasometrías y llevarlas, pero idealmente no. Si yo quiero ver una gasometría, la tomo y la llevo o mando a alguien a que la lleve, ¿sí? Porque necesito en ese momento evaluar el estado de ácido base y ver qué es lo que voy a hacer, ¿ok? Y pues bueno, eso es todo. Nada más recordarles que pues somos la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna. Estos son los datos de contacto. Somos capítulo estatal de la Sociedad de Medicina de Emergencia y tenemos aval por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias para nuestros socios. Si tú te haces socio con nosotros, mm, por el simple hecho de ser socio ya tienes puntos y pues más puntos si vienes a estos talleres o vas a nuestras sesiones mensuales. Y nada más recordar que el siguiente sábado, 17 de diciembre, tenemos la sesión mensual del doctor Ricardo Bañuelos Huerta, mm, que nos va a hablar sobre reanimación del paciente crítico en escenarios de bajos recursos. Reanimación del paciente con trauma en escenarios de bajos recursos. Pero el doctor pues es profesor nacional e internacional, entonces vamos a tener el honor de tenerlo aquí en La Laguna para que no falten, ¿ok? Este, perdón, apenas vi la pregunta. TRR es terapia de reemplazo renal. Y sí quedó grabada la sesión y la próxima sesión va a ser en el Hospital Ángeles para que vayan. Hospital Ángeles a las 10 de la mañana. Por ahí vamos a mandar ya se ha estado compartiendo el registro, este, para que nos acompañen. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta.